Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y sí, una caravana de camionetas y autos llegó a Reynosa, Tamaulipas, desde el Río Bravo. Recorrieron 4 colonias: Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar, disparando indiscriminadamente contra ciudadanos que iban hallando a su paso. 14 inocentes murieron por capricho de sus asesinos. Maestro Jorge Alberto Lara, académico de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales y un reconocido especialista en seguridad y justicia, ¿cómo se explica la pesadilla de Reynosa, maestro? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Pues podemos quizás dar dos aproximaciones. Una que tiene que ver pues con el contexto que se ha vivido en Reynosa y en el estado de Tamaulipas ya desde hace varios años, en donde los grupos criminales tienen una característica de actuar con violencia, y una violencia que muchas veces, si de por sí es irracional, en algunos casos raya en la locura. Recordamos los casos de San Fernando, los homicidios de migrantes, en donde no había ninguna explicación, ni siquiera en un contexto de enfrentamiento entre las organizaciones criminales, sino que ya se desata en una irracionalidad pasmosa. Y segundo lugar, desde luego también podemos leer este episodio pues en el contexto de la falta de estrategia, decimos nosotros, del gobierno federal ante el despliegue, el desdoblamiento del crimen organizado en todo el territorio nacional, y más en estos lugares donde se agudiza la violencia, en donde podríamos ya establecer una correlación a mayor militarización, mayor ineficacia de las acciones del gobierno federal. Siempre ha habido la explicación de daños colaterales cuando hay enfrentamientos entre estos grupos violentos, y no es la primera vez que mueren inocentes. Sin embargo, pareciera que en este caso hay una persecución de civiles inocentes, y hay la intención de matar a gente que estaba haciendo muy diversas labores en la calle o que iba caminando, y matarlos así brutalmente. ¿Teníamos antecedentes de esta naturaleza, Jorge Alberto? Sí, en estas regiones precisamente las circunstancias de agravamiento de generar una disputa territorial, como es el caso, y es la explicación, digamos, pues más razonable, si es que queremos encontrar una razonabilidad, pudiera ser el caso de que la disputa territorial se recala también en habitantes civiles que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto. Esto ha pasado en diversos puntos de la geografía cuando existen estas circunstancias. Ahora, lo importante es ver cuál es el contexto que respalda o que da marco a esta situación. Por un lado, una lenidad del gobierno federal, en donde las fuerzas federales del orden, vis a vis su facultad de prevención y contención en materia de crimen organizado, es prácticamente nula. Sabemos que la Guardia Nacional más bien es una especie de edecanía para temas de construcción, de reparto de vacunas, de presencia de despliegue en temas de migrantes, más no así en investigaciones profundas y en contención de las expresiones de los grupos del crimen organizado. Entonces, pues es una combinación muy dolorosa, muy lamentable, que finalmente termina, como siempre, rompiendo el hilo por lo más delgado, que es la población en general. Ahora tendríamos que exigir de nuestras autoridades la mayor eficacia, que no se quede esto en un discurso hueco, que por lo general es lo que ocurre. Sabemos también que las autoridades de los Estados Unidos, toda vez la cercanía, la vecindad con estos eventos, pueden contar con información de inteligencia, incluso mucho más cercana, mucho más eficaz que la propia inteligencia de México en estos temas,
y pues que se desplieguen estos mecanismos para que haya un castigo, que no exista impunidad y que ya exista definitivamente una rectificación por parte del Estado mexicano y del gobierno federal. Maestro, es un mensaje, es un desafío del crimen organizado a las autoridades estatales y federales, esperando a ver qué responden. Pues yo creo que más bien es la elevación de una respuesta a este diálogo de pasividad que ha habido, insisto, a quien tiene la responsabilidad de combatir el crimen organizado. Venimos saliendo de un contexto de elecciones en donde digamos que el crimen organizado avanzó varias casillas y el gobierno y la población pues tuvimos que retroceder, tuvimos que perder terreno y resignarnos, ¿no?, ante esta pasividad. Me parece que sigue siendo una llamada importante de atención para que ya se den pasos en el camino de la corrección del camino. Maestro, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya yo preguntado sobre este momentum que estamos viviendo de violencia? Tenemos también esta ejecución en este fin de semana bárbaro de 7 personas en Salvatierra, Guanajuato, y se están implantando tristemente nuevos récords de muertes violentas, de homicidios, en todas sus expresiones. Desafortunadamente, los números dan la razón a estas previsiones fatales. Lo de Salvatierra es otra confirmación y cotidianamente estamos dando cuenta del incremento de violencia mortal. Insisto, la causa de la causa es el crimen organizado, la causa de la causa es el desinterés. Nadie pide, lo hemos dicho, Ricardo, contigo varias ocasiones, nadie pide un uso de violencia, no es sustituir el apotegma de abrazos y no balazos por más balazos, sino lo que se requiere es contundencia de la inteligencia, de la justicia, del combate a la impunidad. Para eso tienen las herramientas, para eso tienen la inteligencia, para eso tienen el despliegue, pero no se está usando para lo que debe de hacerse. Maestro Jorge Alberto Lara, especialista en temas de seguridad y justicia, un prestigiosísimo académico de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como siempre, te aprecio y te agradezco mucho tu generosa participación con nosotros. Muy aleccionador escucharte siempre, Jorge Alberto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.